Cultura por habernos facilitado no solo este espacio, sino que además arriba en el hall ustedes pueden también ver una muestra fotográfica que va a estar durante todo el tiempo que dure Rocódromo, y también un micrófono abierto, que es un espacio donde todos los músicos que quieran llegar con sus guitarras pueden enchufarse e interpretar 3 canciones libremente, así es que desde ya hacemos el llamado para que los músicos que no están en la parrilla de Rocódromo lleguen con guitarra y puedan también ser parte de Rocódromo. Y además nos acaban de decir, y esto es muy importante, por la buena onda de Gabriel Saxton, a quien saludamos también allí, nuestro sonidista del Centex, que él va a grabar a los músicos que toquen las 3 canciones. O sea, ustedes pueden llegar, improvisar 3 canciones y además se llevan la grabación en un registro y dicen que estuvieron y fueron parte del Rocódromo 2015. Saludamos a Pablo Rojas, jefe del Departamento de Ciudadanía y Cultura, a don Patricio González, que también fuera director de la Escuela de Rock y hoy pertenece al equipo gabinete de la ministra Baratini. Aprovecho también de saludar a históricos de la música chilena que veo por acá, como el señor David McKeever de los Max. Y también, bueno, a todos ustedes agradecerles por estar presentes en este conversatorio y agradecer, esperamos yo, a los cientos de auditores que nos están sintonizando, porque esto está transmitido en vivo y en directo por streaming a través de www.escuelasderock.cl. Así es que a toda la audiencia que se comienza a conectar desde ya en todo el mundo también la saludamos para esta partida que tiene una bajada teórica, no sé si teórica o una bajada de relato respecto al sonido de la calle, porque el sonido de la calle no es a propósito una casualidad que acompañe este año el nombre de nuestro Rocódromo 2015. Tiene que ver con el nuevo Chile, tiene que ver con el cambio cultural que está experimentando Chile. Y nosotros queremos conversar sobre este Chile que definitivamente ya no es el mismo de hace 11 años atrás cuando comenzamos a hacer Rocódromo. Es un Chile que en pensamiento, en actitud, en valores, en puesta en valor, es un país distinto. Y nosotros como Escuelas de Rock celebramos que sea así, porque es un país que por lo menos para la creación musical y para lo que tiene que ver con la música popular chilena, nos favorece totalmente. Hoy, con alegría, como Escuelas de Rock decimos que tenemos una ley del 20% de música chilena que fue aprobada hace poco en el Parlamento. Estamos con un proyecto de ley de la llamada ley de teloneros también en el Parlamento. Y son cambios importantísimos. De hecho, ahora nosotros venimos, les cuento una infidencia de una reunión con Carabineros, con el comandante Carabinero acá, y nunca habíamos tenido una disposición tan positiva de la fuerza pública para este tipo de actos. Entonces yo digo, algo está pasando en Chile y es bueno porque de alguna manera rompe los miedos y rompe los prejuicios. De a poquito, no estoy diciendo que se esté generando la revolución, quizás solo estamos volviendo a la normalidad de lo que fuimos antes de este electroshock que nos pegaron en la década dura. Así es que yo quiero dejar con ustedes para hacer la introducción de este conversatorio al profesor de la Universidad del Paraíso, institución que también es socia, aliada de las escuelas de rock, el profesor Luis Enrique. Y antes, Luis, si me permite también, estoy siendo maleducado, tengo que partir presentando el panel. Un panel en un 90% presencial y en un 10% virtual. Tenemos a don Lalo Meneses, líder de Panteras Negras, para quien pido un aplauso. Está con nosotros un vecino, un hombre del barrio, siempre se ve con pucho ahí en la esquina de la cuadra, don Pancho Sasso, profesor de la Universidad de Valparaíso y vocalista congreso. Muchas gracias. De verdad agradecemos especialmente a Pancho la buena disposición para estar hoy con nosotros acá, porque uno de nuestros panelistas va a estar de manera virtual, yo creo que haciendo gala a su condición posmoderna también, don Alberto Mayor, que va a estar con nosotros, porque está en Venezuela y él ya nos va a explicar por qué está en Venezuela y no está acá. Ahora sí dejo entonces a don Luis Enríquez, profesor de la Universidad del Paraíso, para la introducción correspondiente. Buenas tardes. Sí, yo diría que en todo caso Alberto no es postmoderno, o sea, creo que es lo contrario de lo postmoderno. Después diré que a propósito incluso de lo que él va a plantear su positivismo y su entusiasmo. Yo siempre es bueno afirmarse negativamente. Yo no soy, buenas tardes, yo no soy músico, no tengo idea de música.
y por lo tanto quiero plantear algunas ideas que tienen que ver con un cierto, o con de alguna manera con el tiempo histórico en el cual esta conversación tiene lugar o se realiza, y también el tiempo histórico en que la actual producción musical o creación musical o escena musical tiene lugar. Y en ese sentido quiero plantear 4 ideas que espero poder hacerlas de manera rápida y en los tiempos comprometidos. Voy a decir cosas que son de sentido común, nada más, tampoco profesor universitario, eso es nada, eso es narcisismo y en particular en Valparaíso el narcisismo es perverso. El otro día, caminando por Avenida Alemania con Cristian Zúñiga, me mostró, hay estas palomas se llaman de rocódromo, y en una paloma que está ahí en Avenida Alemania, Cerro Florida, Yungay, un grupo, alguien había puesto en las actividades, en los grupos participantes, pusieron con una cinta adhesiva, sí, rata muerta. Y yo me dediqué a tratar de investigar quién era este grupo Rata Muerta. Pensé que eran porteños, parece una ciudad con harta rata muerta también. Pero me pareció muy interesante ese gesto de ir y marcar una paloma con un grupo que no era parte de la parrilla programática. Es un grupo, entiendo lo que le conté a Cristian, que es de Portezuelo, de esa zona de Linares, que participó en unas escuelas de rock. Escuché un par de temas de su primer disco que están presentando ahora, y lo que me llamó la atención es que alguien en Valparaíso había puesto el nombre de ese grupo en la parrilla. Había una intervención, yo diría, en un barrio de alguien que había escuchado este grupo y lo puso allí. Uno podría decir a lo mejor algo de eso, o eso expresa de alguna manera esta idea del sonido de la calle, y también lo que el título de esta conversación, que es el sonido, ¿no es cierto?, del nuevo Chile. Y esto porque generalmente, lo primero que uno podría decir a propósito de que la música es parte de nuestra vida cotidiana, siempre se le ha demandado, ¿no es cierto?, a la música un sentido histórico. Ahora, ¿qué significa sentido histórico? Uno podría pensar, ¿no es cierto?, ¿es la banda sonora de un tiempo o es ir en contra de ese sentido histórico dominante? ¿Cuál es el lugar? Y pareciera, ¿no es cierto?, que especialmente el rock siempre ha sido interpelado y demandado para cumplir ese rol como de ir a contracorriente. Uno podría señalar que en la música, y esto es una idea que no es mía, hay clases de música y hay música de clases. Y pareciera que el rock, no hay un rock de derecha. Yo no tengo mucho conocimiento, pero pareciera que el rock no es de derecha. Está interpelado a permanentemente, ¿no es cierto?, ser, voy a decir, contrafáctico. Ir en contra de lo fáctico. Ir en contra de lo establecido. Ahora, ¿es posible un rock contrafáctico en una sociedad como la chilena, en la que la lógica de la mercancía se ha extendido a todas las dimensiones de la vida social, incluso a la subjetividad y la intimidad? Es la pregunta que quiero proponer. Generalmente uno afirma desde la sociología, esto no es una reflexión desde la estética, que la música, como actividad y como campo cultural, se relaciona con la sociedad, con su tiempo histórico, y de alguna manera uno podría afirmar que está socialmente determinada, significada, emplazada o constituida, más allá de la creación artística por la creación artística. Pero hay un contexto que le da un lugar y un sentido. Incluso uno podría decir un sentido de significación respecto de quien la escucha. La escucha porque
le atribuye un sentido, y esa escucha tiene un sentido histórico, cultural, tiene un momento determinado. ¿Cuál es el momento en el cual se produce la creación artística, y en particular voy a decir el rock hoy día, pero que tiene que ver con un contexto, con lo que iba a decir hasta el tiempo histórico-cultural que vivimos? Y es de un régimen neoliberal. Quiero situar 4 cosas de este régimen neoliberal para pensar la posibilidad, ¿no es cierto?, de un rock contrafáctico. Que en ese sentido no es lo mismo que contrafactual, por si acaso. Primero, la afirmación de la libertad absoluta. El neoliberalismo es un régimen que afirma la libertad absoluta en todos los planos y dimensiones de la vida. Segundo, por lo mismo, un régimen de todo vale, porque es mi libertad. Tercero, el individuo como el fundamento, pero también yo diría así como el alfa, el omega, el principio, el fin y medida de todas las cosas. El individuo. Y por lo tanto, la libertad individual. Y se empieza a armar la trama. En tercer lugar, esta idea de individuo asociada a esta idea de libertad. El neoliberalismo no es un régimen económico. No tiene que ver con la eminencia del capital financiero, esa es una dimensión. Y mientras uno siga creyendo eso, y uno cree que el neoliberalismo es eso, uno actuará, creo yo, de manera neoliberal en su vida cotidiana y se sentirá libre. Y sentirá también que va en contra del orden. Es la idea del individuo empresa, o el individuo empresario de sí mismo. Un individuo empresario de sí mismo en el que cada uno se explota a sí mismo creyéndose libre. El conflicto social histórico, cuando en una sociedad donde había clases, se traslada al individuo, se traslada a la intimidad, a la subjetividad. Uno lucha contra uno mismo. Y el mejor modo de luchar contra uno mismo es tener un proyecto de vida, en el cual uno cumple determinadas metas para, ¿no es cierto?, tener algunos logros. Uno se propone un objetivo. Uno es empresario de sí mismo, incluso cuando es libertario. La libertad como una exigencia a lograr. Esta es entonces una sociedad del rendimiento. Hay que rendir, ya sea ser exitoso, ser libre, y esto implica una autoproducción individual permanente, y por lo tanto el fracaso es de responsabilidad individual. ¿Cuál es la expresión, podríamos decir, desde el punto de vista de la salud, de esta autoproducción y sus costos? En el sentido de que el fracaso es individual, la ansiedad, la angustia, la depresión y el suicidio, como su expresión básica. Chile es el segundo país con la más alta tasa de suicidio de los países de la OECD. Es el país con la más alta tasa de suicidio entre la población joven, que ha crecido de manera, yo diría, importante en los últimos años. ¿Qué implica entonces una sociedad del rendimiento centrada en el individuo como un empresario de sí mismo? En que no hay posibilidad, o está cerrada la posibilidad de un nosotros político que realice una acción común. Porque es lo común lo que está clausurado. La sociedad neoliberal aplaca, coopta, recicla toda posible resistencia. El régimen neoliberal en ese sentido es un sistema cerrado. Lo recicla, lo mercantiliza. Incluso toda posibilidad de resistencia es resignificada y mercantilizada.
¿Qué problema tiene esto? Yo diría, otra manera de verlo en términos individuales, en que el poder en el régimen neoliberal es un poder preocupado de cada uno. ¿Cómo huir, y en esto sigo a algunos autores, de un encierro que no tiene paredes, que más aún tiene la calidez de acoplarse a la individualidad? Un dominio que se acopla, maleable, a lo que uno quiere. Es el estilo de vida self, como lo llamara Gilles Deleuze. Me deslizo y voy sorteando las olas, en una idea de libertad, de que yo hago lo que quiero. Adopta mi forma. Es un poder, yo diría, hecho a la medida de cada uno. Eso es el consumo. Eso es la característica fundamental de la sociedad de consumo. Entonces, en una sociedad, yo diría, como la actual, de una profusión desmesurada de ruido, de distintas formas de ruido, también de enjambre, de múltiples plataformas en que uno siente y cree que participa, lo que no es posible es escuchar. Hay dos formas de ser escuchado, en este campo en particular. La música, por ejemplo, que opera como un bálsamo del orden, con el tono, con la musicalidad, con el ritmo y la letra que el orden requiere, o la música que logra imponerse porque es más fuerte que el ruido ambiental. Una música que es disruptiva con el discurrir del día a día. En el Chile actual, el Chile post-2011, porque, y Mayol lo dice, Mayol es un entusiasta del 2011, pero también, yo diría, un melancólico de aquello, de que la energía producida en el 2011 no logró, ¿no es cierto?, constituirse en un flujo de acción política que cambiara el orden de las cosas. En el Chile actual, post-2011, no hay una música que acompañe la politización. Y en ese sentido yo diría, lo que hay tal vez es de alguna manera una cierta banda sonora del malestar, pero malestar que requiere ser precisado en sus contornos, en sus límites, en sus contenidos. Y no hablo solamente del malestar ciudadano, sino hablo de un malestar subjetivo. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el Rocódromo para tratar de hacernos algunas preguntas junto a ustedes. En este momento estoy aquí vía esta grabación debido a que me encuentro en preciso instante junto al compañero Maduro en Venezuela, tratando de ayudar a resolver problemas de distribución que tenemos en el país del norte. Pero evidentemente en este instante debemos hacernos algunas preguntas que me parecen pertinentes y que hemos trabajado junto a mi equipo, en el equipo en que trabajamos en la Universidad de Santiago, en el grupo de investigación OICOS. Tenemos un área de etnomusicología. Aquí de hecho tenemos uno de los principales expertos del país, Miguel Fariñas, compositor y etnomusicólogo De oficio. de oficio. Y de oficio sociólogo también últimamente. No hemos tenido labores sociológicas en el último tiempo. Y Carlos Azoka, cantante y sociólogo, experto en sociología latinoamericana, que nos van a acompañar en esta presentación que hemos preparado respecto al conjunto de hipótesis y líneas de trabajo que podrían despertarse respecto a la problemática entre la música chilena y la sociedad chilena en las últimas 3 décadas, si lo queremos plantear así, centrándonos en fines de los 80 y hasta los
hasta la época actual, y sobre todo pensando en el quiebre que se plantea el año 2011. Primer quiebre el año 90 por el inicio de la transición y luego el quiebre con el 2011 con la emergencia de los movimientos sociales de distintos signos. Partamos diciendo que la escena musical chilena se configuró en los años 80 como un repertorio relevante para la experiencia de politización. El emblema de ese momento, pero no el único, fue la música de Los Prisioneros. Los Prisioneros hicieron algo que es bastante interesante, que fue no hablar en contra de Pinochet directamente, sino más bien hacer referencias al modelo de sociedad. De hecho, las letras de Los Prisioneros se transformaron en letras emblemáticas para la historia posterior de Chile, siendo representativas del periodo de los 90, del inicio del nuevo milenio y hasta el día de hoy, con canciones como El Valle de los que Sobran y con canciones como ¿Por qué no se van? En referencia a las críticas al país, que siempre tuvo muchos problemas ahí, pero que se utilizó en la campaña del no del año 88. Este grupo fue censurado en televisión en la Teletón del año 85. La música pop se hace presente en la sexta Teletón. Con este aplauso aprovechamos de recibir al grupo Los Prisioneros. La única canción censurada de Los Prisioneros en todo caso fue una canción que no tenía nada que ver con temas políticos, que fue Quien mató a Marilyn. Nunca quedó claro por qué, había varias hipótesis, se decía que porque nombraban a los sandinistas, a los comunistas. La letra también dice si habrá sido un agente O el presidente. Claro, había varias hipótesis, pero lo absurdo es que se sancionó una canción que dentro del repertorio de Los Prisioneros era sin duda la más pop, la más ligera. Incluso cuando le preguntaban a, ¿cómo se llama la actriz? A Mirta Capri, porque la hizo, él decía que fue una humorada solamente, porque ya que a nadie le importa quién mata a Mario. Claro, entonces la verdad es que se censuró bastante pobremente. Ahora en los 80 no solo Los Prisioneros, están más allá de los grupos, además hay una escena, o sea, están todos los lugares en los cuales se hacía el Café del Cerro, donde se hacía música permanentemente en un acto de resistencia. Donde habían permanentemente redadas y eran sacados y volvían a desplegar la escena musical como forma de protesta y forma de politización. Por tanto, gran parte de los grupos que participaron en ese instante, incluso aquellos que fueron destacados dentro del régimen, recordemos el doble rol desde dentro y desde fuera de Mujer Vacío, por ejemplo, que participaban en toda esta escena alternativa y al mismo tiempo está participando en la escena principal, Rosado Gigante, fundamentalmente, que es la institución más importante de los años 60 en el país. Los 90 y el nuevo milenio, los inicios del nuevo milenio fue una era de despolitización, figuras emblemáticas de la época en todo sentido tienen que ir con la pérdida del sentido de las divisiones fundamentales de la política, con la emergencia de una derecha fuerte basada en un discurso más bien simplista, vacío, que es el cosismo de Lavín, con figuras públicas, con una fuerte orientación mayamera, podríamos decir, del país, con figuras públicas de alta influencia como el Chino Ríos y su No estoy ni ahí, digamos, una cultura, digamos, bastante lejana a la politización. Y en general, aquí ya hay una tendencia a grupos que están bastante alineados con este orden, con esta política blanda de la concertación. Por ejemplo, el caso de Álvaro Enríquez y Los Tres, que si bien algunos citan algunas canciones como más políticas de ellos, la verdad es que ellos mismos no se consideran un grupo de protesta. En el año 91, ustedes lo pueden ver en televisión nacional, donde ellos
señalan que su música no es de denuncia, e incluso minimiza algunas de las frases más duras de su grupo, diciendo que era broma para los productores y cosas por el estilo. Álvaro Enríquez le cantó Michelle de los Beatles a Michelle Bachelet en su programación como candidata de la concertación el 12 de enero y cantó luego en el cierre el 12 de enero del 2006. El cierre de campaña. Entonces, y sale incluso en la franja. Sale en la franja. Sale en la franja de Michelle Bachelet. Bueno, lo que queremos decir respecto a la música de los últimos años es que mientras la sociedad chilena, al menos desde el 2010 con Magallanes, después con Hilo Aysén, el movimiento estudiantil, Aysén, Calama, Freirina, se planteó un conjunto de preguntas y una era de impugnación bastante radical, donde hoy día vemos que la mayor parte de las instituciones son instituciones que no responden, no son susceptibles de tener legitimidad. Esta rabia, esta necesidad de impugnar la sociedad chilena, que es muy intensa hoy día, no ha tenido un correlato, esta es nuestra tesis, no ha tenido un correlato relevante en la escena musical como tal. Bueno, ha aparecido facciones, grupos, pero en la práctica lo que tenemos es que como escena musical, aquellos músicos que están cerca del movimiento, qué sé yo, en general son músicos que llegan al movimiento con sus repertorios habituales, sin una tematización de la sociedad. Entonces, efectivamente no hay lo que hay una agenda identitaria, donde se va a buscar sonidos mapuche o arcaicos rurales en general, sonidos urbanos contemporáneos urbanos, un rescate parsimonioso y más bien superficial de la cuenca. Eso es lo que en general uno puede ver. A esto nosotros lo hemos llamado, lo hemos articulado el concepto de neohuachaquismo, para referirnos a esta tendencia de construir una agenda musical que se hace cargo, entre comillas, de la realidad social, pero que en realidad es una visión bastante superficial, un folclorismo bastante fetichista, donde no pasa mucho, donde evidentemente puede ser muy superior al folclorismo fetichista de los quincheros en la dictadura, pero si uno mira línea a línea el rendimiento de la búsqueda de una transformación de la sociedad, qué sé yo, uno ve, no sé, los tres, los bunkers, Jepe, uno ve esta cosa neohuachaca donde no hay mucho que sacar, digamos, en el sentido político. Una estandarización, o sea, lo que tenemos es una exploración de sonoridad, exclusiones, hibridaciones, pero en el fondo son referencias, son citas estilísticas. No hay una exploración en el contenido, ni del mensaje poético, ni de la música para decir qué es lo que quiero significar en ese proceso. Y pasa un poco lo que ya decíamos respecto a los tres, con que se radicaliza esta búsqueda de modificar simplemente el timbre, encontrar un instrumento nuevo, ancestral, que hace una cosa que suena distinto al resto, incorporarlo, decir, que bien suena. Por ejemplo, aquí tengo una entrevista a Javier Amena, que es bien interesante, y una entrevista hecha en la revista Bello Público de la Universidad de Chile, y ella dice, le dice, mucha gente que escucha tu música se pregunta cuál es tu visión ideológica, cómo te identificas con la política. Entonces ella contesta y dice, yo tengo mucho respeto al tema porque es demasiada información, me cuesta hablar con tanta propiedad de los asuntos y siempre estoy súper receptiva a las distintas opiniones. Igual yo he hecho ocasiones políticas, como una que se llama Hambre, que sale como bonus track en la edición japonesa del primer disco, y que dice todo el rato la comida primero, la moral viene después. Bueno, esto es lo interesante, porque aquí la referencia que ella hace alusión justamente a la incomprensión del carácter de escena de la política. O sea, porque ella dice, no, yo he hecho música política, bueno, y el tema político lo metí en la bonus track, en la edición japonesa, o sea, la capacidad de impacto político, toda canción que tiene un interés político, que tiene una idea de politización, va enfocada en otro camino, sale en el momento adecuado, busca aparecer en plena movilización. Eso, por ejemplo, es una cosa que fue muy llamativa, que la escena artística en general,
quién sabe si fondartizada, no salió durante el 2011, como suele ocurrir en todo el mundo, en cualquier momento de efervescencia social, inmediatamente con creaciones asociadas a un momento histórico. Pero a la hora de la eficacia política, de la búsqueda de la eficacia política, al final los rescates identitarios, si no están vinculados a procesos de politización, son finalmente un acto de conservación, no son un acto de revolución. Por tanto, son cosméticos. Son cosméticos. Por tanto, ambas cosas al final del día parecen tener el mismo rendimiento, un rendimiento desmovilizador, un rendimiento pacificador, si se quiere, donde la música no hace un llamado relevante. Yo diría que la única canción que se hizo cargo más o menos en tiempo real del momento del 2011 es la canción Shock de Liu. Artista chileno más escuchado dentro del país. El año pasado lo presionaron los Bunker Jefe. Artistas internacionales: Coldplay, Calvin Harris, Romeo Santos, Enrique Iglesias. La canción chilena más escuchada, Llueve sobre la ciudad. El álbum de un artista chileno más escuchado, y ahí aparece el Liu con Vengo y Hace Falsos después. Y la canción, bueno, El Año Nuevo, Toque Rey. Toque Rey siempre aparece. Bueno, entonces. Así es. Ahora hay que hacerle un. Toque Rey fue militante en un momento de la juventud comunista. Claro, entonces, bueno, hay que decir que cuando uno empieza a revisar, efectivamente toda esta idea de que hay una. O sea, toda esta escena nueva, en todo caso, que al mismo tiempo que le decimos que es despolitizadora, una escena que profundamente se refiere a sí misma como politizadora. Una escena que siempre está diciendo su gran preocupación, pero aparecen como listas de supermercados de temas, así como no, que Belice, no, el pueblo mapuche, las culturas del pueblo originario, empiezan a aparecer los temas del movimiento estudiantil. Como citas, no son temas que ya están externalizados, están validados. Exacto. Por la industria. Exacto. Y bueno, había que preguntarse una serie de cosas, ya con esto vamos terminando, pero había que preguntarse una serie de cosas respecto a cómo se constituye todo esto desde el punto de vista de la forma en que funciona específicamente la industria, la autogestión de muchos de los músicos, los requerimientos del mercado. Hay una serie de factores que habría que analizar para ver por qué las dependencias se hacen tan fuertes también muchas veces, el rol o no rol de los sellos, en fin, hay una serie de cosas que ahí la gente que trabaja en el mundo de la música podrá reflexionar con mayor detalle que nosotros que estábamos. Hay algo que está claro, que es como una de las bases de la etnomusicología moderna, que la música es creadora de sociedad y de cultura. Exacto. En este caso queda claro que no es una voz de la cultura de la sociedad, sino que es creadora. Exacto. La misma búsqueda de identidad no es un fenómeno solo musical, se da en toda, en general. Ahora se está dando muy fuertemente. Y justamente porque la música es creadora de sociedad, la preocupación que planteamos es que en qué medida está cumpliendo a cabalidad ese rol y en qué medida se está restringiendo a sí mismo. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Volvemos entonces al Rocódromo Valparaíso. Él deja un tema que no es menor, y no es menor en un momento país en donde tenemos que comenzar a discutir respecto al cambio cultural en curso, y porque también estamos en un momento político y social donde ya no podemos, como decía mi abuelita, quitarle el poto a la jeringa. Hay que preguntarse cuál es la banda sonora de este momento país, y ya no solo desde una mirada estética o desde la belleza que puede aportar la música, sino que también desde la dimensión transformadora, crítica, reflexiva de la composición musical. Alberto dejó allí su tesis, su palabra respecto a esto, y nosotros queremos a continuación dejar a dos tremendos músicos muy vigentes, más vigentes que nunca, a pesar de que vienen desde los 80. Pero hay músicos que vienen de los 80 haciendo covers de ellos mismos, y otros que crean y están vigentes por creación propia. Y yo digo con orgullo y como un dato a la causa que los dos músicos que tenemos acá cumplen con aquello. Así es que dejo a don Lalo Meneses para que pueda allí meter la cuchara respecto a este sonido del Nuevo Chile. Casi me echamos un micrófono. Hola. Yo no soy guachaca. Menos. Guachaca,
Bueno, después de haber escuchado aquí al compañero también con un análisis tan real, bastante complejo para mentes livianas, solo para mentes más o menos densas, en las que yo concuerdo en muchas cosas, y bueno, y lo que obviamente está proponiendo Alberto y su forma en cómo ve la historia, en la que yo en algunas cosas lamentablemente no estoy de acuerdo con él, y si estuviera aquí te podría decir más claramente, pero voy a ser súper claro en el sentido de que bueno, el rock como palabra es una palabra creada por la industria en Estados Unidos, porque la música se hablaba de música racial cuando se hablaba de los negros, ¿no? De los que hacían música y eran negritos, se hablaba de música de raza, decía, ¿no? Y esa música estaba prohibida en la radio en los años 20, estaba prohibida en la radio, el swing, este gospel que solamente se cantaba en la iglesia. Después de repente los productores blancos musicales empiezan a tomar esto y empiezan a cachar que es un boom de música, este blues, que contaba historias del campo, de gente que venía de esclava del Mississippi, de Arizona. Se transforma en rock y así nos llega un concepto que, como dice el compañero, también fue manipulado. Así que cuando hablamos de qué es rock, el otro día leí un poco un debate ahí en la página de la escuela de rock con respecto a que por qué se llamaba rocódromo y no se llamaba musicódromo. Yo voy a tomar el concepto rock para decir que el concepto es de los negros, y como a mí me gusta el rap y hago hip hop, el concepto rock es más nuestro que los que hacen thrash. Para mí, en Afrika Bambaataa tiene un tema que se llama Planet Rock. Afrika Bambaataa es el creador del concepto hip hop. Entonces, cuando hablamos de la música negra antigua, hablábamos de rockear, que era una actitud. Ahora, si lo llevamos a Chile, en el hoy, este análisis de que si la música es parte de la política o no, yo creo que la música es más parte de la vida del ser humano, y en eso hay una búsqueda de los músicos por tratar de interpretarse a sí mismos, egoístamente, porque todos los músicos somos súper ególatras, y eso es normal porque los artistas somos perdidos en el ego, tratamos de luchar contra ellos, pero también tratamos de asimilar y de reinterpretar esa realidad que tenemos. En el caso nuestro, que es el caso del rap, que es una música que nació 40 años atrás en Estados Unidos, que trataba de, primero, contar lo que pasaba en la calle, en la jerga, en el slam, como se hablaba ahí. Por otro lado, los organizadores culturales del hip hop, Afrika Bambaataa, Curtis Blow, Grandmaster Flash, que tomaron nombres fantásticos, Grandmaster Flash, o sea, el gran maestro Rayo. Si ustedes se ponen ahí, sacan el inglés, empiezan a entender que había como una idea de buscar algo ancestral. Afrika Bambaataa, se cambia su nombre, se pone Afrika Bambaataa, también buscando ese origen que los negros estaban perdiendo. En los 70 se estaban analizando el pelo de los negros, se estaban haciendo rubios los negros, se estaban emblanqueciendo ya. Entonces el hip hop y esta cultura urbana nace como un rescate de filosofías ancestrales que tienen que ver con los negros, con los hispanos, con los mexicanos, con los puertorriqueños, y ahí el hip hop tiene una mezcla de distintas cosas que no son música, el graffiti, el baile, todo eso, pero en el rap tiene que ver también con ello, ¿no? Y en Chile yo creo que a partir del año 88 yo empecé a escuchar fulano, empecé a escuchar de Guirusa, bueno, después tuve la posibilidad también ya de conocerlo, empecé a escuchar unos rapeos ahí en el COA. Nosotros nos animamos con eso y empezó a haber toda una comunidad que empezó a crecer en torno a esta cultura, a esta traducción de una música foránea, que sí yo creo que fue la banda original de los movimientos sociales y estudiantiles, y en eso, con el cariño y el respeto que tiene para mí Anita Tijoux por ser una tremenda artista, Anita Tijoux era lo único que la radio podía tocar de rap, era lo más suave que podían tocar de rap para referirse a lo que estaba pasando en el gobierno de Piñera, porque había letras de sus versos, de Nueva York, de Portavoz y de un sinfín de grupos que describían mucho mejor que la canción Chop lo que estaba pasando. Y si nos vamos más a lo profundo, a otros artistas de rap que no son tan populares, quizás sí sean más huachacas, Lechero Mon, que canta en el COA, que vive en Quilicura, que habla del choro y el hechizo, qué es lo que es un choro y qué es lo que es un hechizo, donde empiezan a hablar de lo que se vive en el barrio, porque ya la política y los políticos están tan lejos de los jóvenes, de la gente, de las poblaciones, que nos retratamos a nosotros mismos, tratamos de imponer unas nuevas filosofías de vida
para poder compartir cultura en el gueto, impartir cariño en el gueto, impartir autoeducación a través de la música. Entonces yo creo que sí el hip hop, el rap, tuvieron una militancia, lo puede la gente buscar en las tomas, en los colegios que estaban ahí haciendo sus huelgas, siempre había un rapero, siempre había alguien cantando rap. Ahora los medios de comunicación están mirando siempre lo que ellos pueden tomar y con su algodón y sus pinzas tocarán a los que les sean menos negativos. Entonces, pero todo esto no lo inventamos los raperos, esto nosotros lo aprendimos de toda la música de resistencia de los 80. Y claro, los prisioneros son los más importantes, pero nosotros en los 80 escuchábamos Soy Lluvia, Chonquinilo, Congreso. Esa es la música que escuchábamos nosotros. Entonces, fulano, nosotros aprendimos ahí, ese ejemplo vimos, la gente del hip hop estoy hablando, la gente del rap, a la que yo pertenezco. Ese movimiento se fue cuajando y transformándose en una forma de vida. En una forma de vida a través de la música y el arte, para poder soportar el capitalismo, el individualismo, el egoísmo, el sapeo, la traición y todo eso que alguna vez nos fue. Eso yo. Solo un alcance, ya que acá salió la fecha del 2011, en esos colegios donde nosotros como escuelas de rock también nos tocó hacer giras en Los Ríos y en el norte, en Colegio Antoma, en el Maule también, se escuchaba mucho a Evelyn Cornejo, se escuchaba mucho a Hace Falso. También hay una música chilena subterránea que comenzó a llegar ese 2011 a los colegios, y fue muy interesante cómo se conectó esa escena musical con los chicos que estaban allí en el colegio. Quiero dejar a continuación a don Pancho Sasso. No, se pasaron todos los que han hablado antes. Yo creo que una de las cosas más terribles que hay hoy día, y yo acepto completamente el diagnóstico que hace el profesor Luis Enrique, es justamente esta especie de maelstrom, de remolino, ¿no es cierto? Que pareciera como que cada uno es amigo guionista, entonces todo vale, sobre todo los artistas, que se yo puedo hacer lo que quiera. Hay una mezcla entre lo que es, yo diría, la gran escena o los tipos ya consagrados y lo que va a contrapelo de repente. ¿No? El problema es que la gran escena realmente le da como pauta a la pequeña escena, ya sea en contra o para ir a favor. Es súper delicado. ¿No? Lo más delicado es que en este país, y es una cuestión que plantó Pinochet, digamos, y que muchos tipos que la creen, ¿no? Es que los políticos no sirven para una mierda, los políticos oficiales. Como que la política estuviese fuera, ¿no es cierto?, del ámbito de los chilenos, ¿no? Y aquí escuchaba, compadre, que hablaba, ¿no es cierto?, pidiéndole a los músicos también que acompañaran algo que desde la poltrona de la universidad o de la maravilla, ¿no es cierto?, de un micrófono, uno puede decir, mire, esto es lo que deberían hacer los músicos. Y es buena. En primer lugar, porque hay mucha música en Chile. Yo tengo un problema de viejo cargado, porque yo pertenezco a otra época, ¿no? Y me toca sobrevivirme todos los días, un problema de existencia, pero nosotros somos tribales, ¿no? Y hay como tribus de hip hop, de thrash, de lana, de punky, qué sé yo, y algunos casi ni se hablan o no se tocan, y tiene que ver con este maelstrom donde el eje político nacional, cultural, ¿no?, se le deja, como decía mi amigo acá, al libre albedrío o al individuo, ¿no? Como que lo colectivo en un país donde somos todos parientes y conocidos no existiera. Murió Camiroaga y se acabó el movimiento estudiantil. Es horrible. Entonces, ahí le estamos pidiendo, oye, es como la búsqueda de un líder, bueno. Es el primer paso para el fascismo. El problema es cómo en archivo nos conectamos. Somos ahora, y eso no hay ninguna duda, en el rock and roll está presente, somos un país múltiple, se dice. Y es una de las
ya que nos presenta, que se yo, el neoliberalismo, nos hemos atomizado y para poder gobernar, dicen, no, ojalá estén atomizados. Pero lo que ocurrió en las marchas fue justamente la idea que yo lo tengo no solamente a nivel filosófico, a nivel de vida, que es poder conmoverme con los demás. La política de izquierda, o cualquier persona que sea de izquierda, es justamente cómo me conmuevo con los otros. Cómo entro en sintonía con ciudadanos, con ciudadanas, con amigos, con enemigos de otros niveles, de otros sistemas, de otros sonidos. Porque si no viene la oclusión y viene yo tengo la verdad, ¿no es cierto? Y me da lo mismo. Ponerme en el lugar del otro, sin perder tampoco una cierta identidad personal. Este es uno de los problemas para mí, un problema que yo noto, digamos, una especie de ausencia de una política alejada. Los políticos no sirven para nada, valen un callampa. Y nosotros vamos a hacer nuestra propia política, pero ¿y a dónde? ¿Con quién? ¿Con quiénes? ¿Cuándo? Eso es una organización política. A nivel de la población, a nivel del barrio, a nivel de lo que sea. Y lógicamente a nivel del arte. El rock and roll ha expresado en todas las épocas, lo decía el compañero cuando nace. La palabra rock and roll es una palabra además de slang negro. Significa enrollarse y enrollarse sexualmente. Me decía un amigo, ¿cómo definiría el rock and roll? Se define con la guata, me decía. ¿Cómo con la guata? Hay que sentirlo. No tiene nada de la definición del musicólogo, del esteta, que tiene que existir también. ¿Qué tiene en común un cantor a lo divino con un rapero en Chile? O un cuequero, o neo-huachaca. Esto es típico de alguien que mira por la ventana las cosas. Yo no creo en el neo-huachaca. Hay huachaca. Hay truquero. Yo no, un día es huachaca y al otro día no. Viene el 2011, vienen las elecciones. No, yo no voto, dicen aquí. Está bien. Está dentro de su realidad individual. Es que yo no creo en la política. ¿Y cómo cambiamos la política? No, es que nos vamos a tomar las calles. Ya, ¿y cuándo? Si ese es el problema. Ahora no, porque estamos en vacaciones. Lo digo con vergüenza, hablo de mí. Podríamos elegir un tipo. No, es que yo estoy con la Bachelet, bueno, ¿y qué? O me voy para el otro lado. Porque se le olvidó a mucha gente todas las formas de lucha. Entonces hay mucha gente realmente que alega de una forma muy docta del sistema, pero ¿cómo cambia el sistema? ¿Cómo cambio yo como consumidor? Tiene que estar en todo el músico. A veces le toca estar arriba, otras veces arriba de un camión. ¿Cómo me conmuevo con otros? Es un problema para la música, un problema para la poesía, un problema para todo. No un problema no solamente de gueto, un problema nacional. Se tiene que quemar Valparaíso para ocuparnos de los patricios. Si Jefe es neo-huachaco, ¿no? ¿Le preocupará a Jefe? Probablemente sí. ¿No? ¿Por qué bailo con una música de Jefe? ¿Por qué escucho la Tillú? ¿Por qué no tocan a los Panteras en la radio? Ah, es que no son populares. Ah, no son populares. ¿No? ¿Cómo trascienden los Panteras? De mano en mano, caseta en caseta al principio. Y hay discursos musicales que van a pasar y otros que no van a dar la hora. Yo a los 15 años cantaba en inglés, pues me creía, no sé, Mick Jagger, no sé. Al pedo ese inglés. Pero ¿por qué no? Jorge González Díaz acaba de grabar en inglés. ¿Y en qué? Usted quiera.
Ahora, si estamos escuchando una canción que nos va a transformar a todos, ¿no? Y vamos, escuchamos esa canción y vamos, ¿no es cierto?, a seguir, ¡ay, qué maravilla!, como siguiendo, ¿no es cierto?, la rata flautista de Hamelin. Créanme que eso sería la canción más grande. La canción aparece en momentos políticos, siempre. Los rockeros que yo conozco, sobre todo los jóvenes, atentos a lo que están pasando. La cueca chora, claro, es que la descubrió la pequeña burguesía. Sí, qué bueno, po. ¿Cómo era la cueca que funcionaba en burdeles o en mataderos? Lo loco es querer imitar a los cuequeros de esa época y cantar con la voz aguardentosa. Es una onda también, un tributo sucedía. Pero no sacamos nada con decir, no, la música, yo lo que hago es lo mejor y estoy enraizado. No, a veces uno tiene ganas también de sumergirse en su propia realidad y esa realidad mostrarla. Cuenta con Dea y contarás el mundo. Pero ojo, hemos caído de repente, no, el paraíso, el puerto, los demás son caletas. Cuidado. Es que yo soy viquillo. No, también el puerto. Pues somos todos amigos guionistas. Aquí hay una cosa. Los políticos oficiales, lógicamente, han dado la hora. Porque entran una serie de cosas en el medio de comunicación de masa, chicos y chicas en mal de amor, billetes, la industria, la mayoría son producciones propias. ¿Cuál industria? ¿Cuál es radio? Si no son las radios comunitarias o el rocódromo que abre la puerta. Entonces, le estamos exigiendo, creo yo, con la crítica que he escuchado, sobre todo este joven, le estamos exigiendo como en los años 60 a los artistas. Pero los artistas acompañaban un momento de liberación política, mundial además. Hoy día es como dentro de nuestras tribus nos empezamos a conversar y empezamos a dialogar. Lo que quieran. ¿Cómo nos conmovemos de nuevo? Porque si no, vamos a tener una regia discografía. Es magnífica. Nunca se ha producido tanta música en Chile como ahora. Nunca. Ni en la época de DiCap. Pero en la época de DiCap había un relato, había una épica común. DiCap, no DiCaprio, DiCap está en otro tema. No. Había una épica. ¿Cuál es lo épico hoy día? No, yo soy nerudiano, de roca a leca y agua. Zurita, ¿te parecía Zurita? Vale, cañón. Y tú el escritor por un libro, no, pero sé que yo tengo mucho poesía. Está bien la crítica. ¿Cómo hacemos los puentes en un país que es muy chiquitito? Muy chiquitito. Están los nuevos medios de comunicación. ¿Cómo ese rock suena? ¿Qué tal si no hubiera rocódromo? ¿Cómo abogar para que los tipos que los contratan no les vayan con 2 chelas? O 3 chelas, cuando son buenas ondas. ¿Cómo hay una especie de enseñanza? Porque va la música al lado probablemente de la persona que fue protagonista de la música. Una señora, un expreso, un bebebano, un alumno. Porque si no entramos a una lectura del rock como cliente, ¿cuánto hay vendido? 100.000 discos. 100.000 discos en Chile sería usted, pero el premio. ¿Cuál es la banda sonora del Chile actual? Uno puede decir todas. ¿Con cuál se queda usted cuando está solo? Cuando ama, cuando silba. ¿Con qué música, con qué acorde, con qué ritmo usted se podría contactar con otro?
entiendo así la política. ¿Cómo me conmuevo? Si no puedo conmoverme, me transformo en un momio. Aunque haga gárgaras con la palabra libertad, me transformo en un momio. Me momifico. Mientras no cambien las condiciones objetivas, yo no cambiaré. Ahora, ¿es el músico el llamado a hacer eso? El músico, la dueña de casa, el cabro chico, todo el mundo. Eso es la política. Establecer acuerdos en un espacio común, en un territorio. Porque lo otro es la dispersión, y como decía acá el profesor, es llegar justamente a una satisfacción individual que no es mala, es rica. Yo lo veo por ahí, ¿no? Ahora, yo hablo en voz alta, de repente no creo que estoy hablando como viejito de gas, probable, pero todos pasamos así. Sí, yo sobre eso quiero decir alguna. Porque lamentablemente la mayor parte de la ciudadanía chilena vive en las poblaciones y ahí donde está la mayor cantidad de jóvenes también, ¿no? Entonces, claro, y esos jóvenes que son adictos a la cumbia también, al rap, a estas músicas que hablan un poco más de lo que viven ahí cada uno. Y también hay que entender que en este caso el hip hop no está hecho ni en Estados Unidos ni en África, porque está en todas partes. Aquí de repente hay que abrirse un poquitito, ¿no? Salir de Santiago, salir del Paraíso, salir de Chile y cachar que la música y la cultura y los movimientos sociales son cosas del mundo. El otro día hubo una marcha tremenda en Bélgica, en España, en todas partes. Aquí hay un problema del mundo. Hay un grupo de gente que está siendo menospreciada por una minoría, y eso yo creo que los estudiosos de la política ya lo han dicho y lo siguen diciendo, pero en lo que refiere a lo nuestro, que es la música que nace en los barrios, lamentablemente de jóvenes que no terminan su educación, de jóvenes que tienen la cultura del celular y no la cultura del libro. La cultura del celular es buscar en Google lo que es como un resumen o una palabra para poder opinar algo o postear algo. Ahora yo no sé si ya sentir que uno puede ser parte de una colectividad, o de que el rap sea parte o el rock sea parte de la democracia cristiana, del Partido Comunista, del Frente Patriótico. Yo creo que eso no va a ser jamás, porque la cultura es completamente libre y, como yo dije primero, es el rescate de filosofías ancestrales. En filosofías ancestrales, de repente en la dura, en el pueblo mapuche, el lonco es el que le pega a todo, no es el que habla más. A veces el lonco no habla, porque su función es pelear en la guerra y dirigir a los conas. Entonces tenemos que ahí buscar, eso es lo que hacemos un poco con el hip hop, hemos buscado, estamos en esa búsqueda y nos sumamos obviamente a los movimientos sociales que son más pequeños, como el de la miseria, porque en los 80 se hablaba de presos políticos, y hoy día hablo de los presos de miseria. ¿Cuántos presos de miseria hay en las cárceles? ¿Cuántos jóvenes presos de miseria están condenados por tráfico, por robo, al que le pegaron el balazo el otro día, y todos hablando, oh, qué bien o qué mal? Bueno, la delincuencia existe por la miseria cultural, económica y política. Ahí hay un tema político, la miseria en las poblaciones, la pasta base. ¿Quién canta de la pasta base? ¿Dónde están los foros de los poetas de la pasta base? ¿Dónde están los encuentros para sacar a la pasta base de nuestros barrios? Entonces, pero estamos preocupados de lo que dice algún economista o algún cientista. Vamos a seguir preocupados de eso, así que el problema de la pasta base va a seguir. Las comunidades musicales, culturales de los barrios y los cerros van a seguir tratando de ayudar a su entorno. Eso es lo que yo leo, y nosotros vamos a seguir tratando de hacer eso, ayudar, pero sin ninguna pretensión de decir vamos a transformarnos en algo, porque la verdad es que después de la dictadura, después de la vendida de pesca en los años 90, con el plebiscito y la concertación y todo lo que ha pasado, no tenemos moral para decir yo haré tal cosa, porque todos fallamos, incluso nosotros fallamos, los que estamos aquí tratando de hacer cultura. Pero bueno, no nos castiguemos tanto, que lo estamos haciendo todo esto por los cabros,
por los jóvenes, por nuestros hijos y por cada centímetro de nuestra patria que necesita ser nuestra, y ahí yo voy a rescatar un poco lo que decía el profesor Pancho: encontrarse, saludarse, que todavía no hay guerra, que aquí no estamos con fusiles, que cuando estemos con fusiles ahí sí que nos condenamos, porque yo creo que no me llegará eso, pero cuando estemos con fusiles condenémonos quizás por las tradiciones o porque no lo hicimos. Ahora estamos con palabras y con la construcción, y lo más importante es hacerlo, hablar y hacer, construir con mucha gente, como la Radio Placeres, la Radio La Victoria, la Yungay, la Guama, construir, y los discursos que los den los que dan discursos. Nosotros hacemos las canciones y vamos a trabajar por la cultura y por la música y por los cabros. Eso es lo que yo puedo decir. Y con esto ya